Hoy vamos a tener un encuentro titulado ¿Qué nos enseñó el confinamiento sobre el uso de las TIC en la educación? Las percepciones de los y las estudiantes. Y para ello nos acompañan las profesoras del Laboratorio de Tecnología Educativa y Cultura Digital de la UDA. Entonces les agradecemos a ellas por la preparación de este espacio. También hay otros profes que no pudieron estar el día de hoy, pero que también les extendemos su participación en esta charla. Y pues gracias por acompañarnos. Ahora le cedemos la palabra a la profe Sara. Gracias, Kelly. Bueno, un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento. Qué rico encontrarnos para conversar. Nosotras pues ya nos vamos a presentar, vamos a estar conversando con ustedes cerca de 40 minutos. Les vamos a contar un poco de nuestra investigación y luego la idea es que también ustedes preparen preguntas, comentarios, experiencias que hayan vivido. Bueno, entonces para iniciar, mucho gusto. Nosotras somos María Arfaley, Gerlain Segura, Sara Carmona Botero y hacemos parte del Laboratorio de Tecnología Educativa y Cultura Digital de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Este laboratorio ya tiene 5 años de haberse conformado, nacimos en plena pandemia, somos hijos de la pandemia y nacimos como una estrategia de atención a la crisis, a la multicrisis que vivimos en ese momento, pues especialmente por los confinamientos y por supuesto por la misma pandemia y lo que eso representó en términos educativos para toda nuestra universidad, pero por supuesto en nuestro caso para nuestra facultad. Empezamos llamándonos Mesa de Pedagogía y TIC. Esta pues fue una idea de los líderes de ese momento de nuestra facultad, el decano Edwin Carvajal, también estuvo Juan David Rodas, que en ese momento era el jefe de departamento, y ellos nos invitaron a conformar unos grupos de trabajo para atender de manera multidimensional la crisis. Entonces allí pues también estuvieron otras mesas como la mesa de bienestar, la mesa de comunicaciones, la mesa de datos, que luego se convirtió en el nodo MData de nuestra facultad, y nosotros, que fuimos la mesa de pedagogía y TIC, y más tarde pues ya nos configuramos como un laboratorio porque después de haber atendido la emergencia nos dimos cuenta que seguía siendo necesario mantener pues este equipo académico, y hemos desarrollado 2 investigaciones en el transcurso de este tiempo. Entre otras cosas, hemos hecho también formaciones, comunidades de prácticas, hemos acompañado y asesorado los comités de carrera, grupos de profesores de nuestra facultad, pero pues hoy especialmente les queremos contar sobre la última investigación que hicimos, que tiene que ver con el rol y las percepciones de los y las estudiantes respecto de la mediación tecnológica que hicimos durante la pandemia. Eh, no sé si de pronto Ger y Orfaley se quieren presentar también. Bienvenidas. Hola, bueno, yo soy parte del laboratorio desde el principio. Pues ha sido una experiencia muy interesante porque quiero anotar algo, y es que normalmente, entre comillas, los profesores sabemos a qué se dedican los colegas, sabemos que trabajamos temas similares, pero la pandemia nos llevó a juntarnos y a crear juntos y a compartir nuestras estrategias para presentar los contenidos y cumplir con unas estrategias de aprendizaje con los estudiantes. Entonces, para mí, lo más bonito de este laboratorio, que empezó como una mesa, como les contaba Sara, es que los que siempre sabíamos, ah, sí, yo sé que Sara Carmona también estudia el impacto de las TIC, pues que Jimena Forero le gusta la educación mediada por TIC, bueno, pero no conversábamos mucho. Y esa mesa hizo que nos conociéramos, que compartiéramos, que aprendiéramos, que emprendiéramos proyectos conjuntos y también que seamos amigos, porque eso también es importante. Bienvenidos. Gracias. Y yo soy María Arpaley Ortiz, soy psicóloga, docente de la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas del Departamento de Psicología, y estoy en el equipo en esta investigación especialmente un poco por una invitación que se me hace para ayudar a pensar al equipo la dimensión afectiva que surge de todo este proceso de investigación.
muy contenta compartiendo con estas profesoras y los profesores que no nos pudieron acompañar hoy, intentando también como comprender todo este fenómeno que nos abre muchas posibilidades para pensar en el futuro, todo esto que se nos viene, estos nuevos mundos de la educación. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias a las dos y bueno, también les quiero presentar al resto del equipo que hoy no pudieron estar por diferentes razones y compromisos, pero ellos y ellas son Jimena Forero, que es profe también de la Facultad de Comunicaciones y Filología del pregrado en Periodismo, eh, Edison Mora de Filología Hispánica, Juan Felipe Zuluaga del pregrado en Español como Lengua Extranjera, Beatriz García Nova de Comunicación Social Periodismo, Herline, Orfaley, que ya las conocieron, y yo, que actualmente lidero el Laboratorio de Tecnología Educativa y Cultura Digital. Bueno, aquí Herline nos va a contar un poco sobre la primera fase. Nosotros comenzamos con la idea de todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos compartido, porque fue un ejercicio como nos tocó a todos, llegar y crear en caliente. También pues teníamos algunos antecedentes, pero un asunto es teorizar y hacer algunas actividades y otro es tener que acudir a una educación mediada por tecnología totalmente por el confinamiento. Entonces hicimos después de eso una investigación y lo que exploramos fue la experiencia desde la mirada de la administración de la Facultad de Comunicaciones y Filología y desde los profesores. Hicimos grupos vocales e hicimos entrevistas. En las entrevistas encontramos un montón de miradas desde los profesores sobre cómo con su creatividad y desde sus experiencias y desde sus conocimientos empíricos con el uso, por ejemplo, de WhatsApp, donde también ahora más adelante nos va a mencionar Orfaley el asunto emocional. Muchos recurrían al WhatsApp a crear grupos, a crear asesorías personalizadas para lograr que los estudiantes pudieran motivarse a estudiar, a continuar con su formación. También encontramos que había gente que seguía resistiéndose a la tecnología, sin embargo, como era la única herramienta en ese momento, también, a pesar de los pesares, trataron de hacerlo de la mejor manera posible y con las mejores intenciones. Eso fue lo que encontramos a grandes rasgos en esta investigación. Y un asunto muy importante que siempre lo resaltamos es que encontramos que somos muy tradicionales. La mayoría decían, no quiero volver a saber de esto en mi vida, no me gusta porque siento que el cara a cara, que el compartir en un aula es más importante que estar mirando una cantidad de iconos con las iniciales de los estudiantes. Había, por ejemplo, un meme, ustedes saben que fue una producción de memes que reflejan un montón de situaciones que decían que parecía como una clase de espiritismo. Sara, estás ahí, Orfaley, Beatriz, están aquí. Entonces, mucha gente dijo, no, no estoy de acuerdo, no me parece. Y una de las grandes conclusiones es que somos muy tradicionales. Después de haber finalizado esta investigación que la hicimos durante el 2022 y entre 2022 y 2023 empezamos a presentar y a socializar resultados, incluso también estuvimos aquí en este espacio que nos abre en el nudo de @educación virtual, socializando resultados, también publicamos artículos y dijimos, pero es que nos quedamos solamente con la mirada de los profesores y los administrativos. Entonces decidimos formular una investigación liderada por la profesora Jimena Forero, diseñada por ella, pero con colaboración de nosotros, en la que queríamos encontrar cuál era la mirada de los estudiantes. Es importante anotar que era una mirada 2 años después de haber estado encerrados. Es importante anotar eso porque no es lo mismo hablar de algo que me está pasando en este momento a lo que ya es mirar retrospectivamente. Pero quisimos invitar a la profesora María Orfaley Ortiz, que es psicóloga, que es educadora y que tiene un recorrido y una experiencia grande en la Facultad de Ciencias Sociales para que nos diera un aporte que no fuera solamente desde la educación virtual y la comunicación, sino que ella nos pudiera ayudar con la parte emocional. Entonces hemos hecho videoconferencias, hemos creado Kahoot, o sea, utilizamos una cantidad nosotros los utilizamos, pero también identificamos
que que los profesores las usaban también, que utilizaban diferentes herramientas, que los mismos estudiantes les ayudaban con esas herramientas, que involucraban a los estudiantes para que no solamente escucharan, sino también para que estuvieran activos y pudieran diversificar la forma en que se orientaba una asignatura para crear un aprendizaje significativo. Una recomendación que les queremos hacer, que seguramente muchos de ustedes ya la han incorporado, pero nos parece pertinente insistir, es que la creatividad es el límite, el cielo es el límite, que tenemos que tener una mente muy abierta, esto relacionado con lo que somos muy tradicionales, y ojo, los tradicionales no somos solamente los profesores, los estudiantes también son tradicionales. Salir de nuestra zona de confort, es que yo tengo este curso montado de esta manera y a mí me ha funcionado y yo quiero que sea así y además tengo mucho que hacer porque somos seres humanos y ese tipo de sensaciones las tenemos. Y también la otra recomendación y la invitación es explorar siempre de la mano de las otras tres recomendaciones de mantener la mente abierta, explorar y diversificar, porque eso hace que podamos aprender más y que también pueda ser más divertido este ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Bueno, también se reutilizaron recursos existentes, o sea, no se partía de cero, lo que ya se estaba haciendo de pronto hubo que cualificarlo o diversificarlo, se crearon y se compartieron recursos entre los profesores y también se crearon recursos de manera colaborativa en los diferentes grupos de trabajo. Bien, también encontramos algo pues que yo creo que para nosotros es muy importante tenerlo presente, especialmente en dos vías, quienes somos profesores y profesoras que podamos tener en cuenta este hallazgo en las propuestas pedagógicas que hacemos, en las clases que diseñamos, pero también nos interesaría muchísimo que directivos, directivas, tomadores de decisiones puedan conocer esto porque seguramente esto nos pone pues como el escenario real en el que estamos y estudiantes también. ¿Qué pasa? La UNESCO tiene pues como una configuración sobre las competencias digitales. Acá les presentamos un cuadro de lo que ellos consideran que son esas fases en las que podemos desarrollar las competencias digitales. Y cuando nosotros hicimos la investigación, tanto con profesores como con estudiantes, nos dimos cuenta que realmente estamos en una fase preliminar. Es decir, todavía estamos en el reconocimiento de las aplicaciones con las que contamos, algunos conocemos las políticas que hay en nuestro país o en nuestro entorno sobre el uso de tecnologías en la educación, tenemos unos conocimientos básicos, como se dice coloquialmente, le cacharreamos algunos aplicativos, pero realmente no hemos pasado a los dos segundos niveles que tienen que ver con unas competencias digitales mucho más desarrolladas en términos de crear las aplicaciones nosotros mismos, autogestionar nuestros propios entornos y ecologías de aprendizaje, crear nuevas configuraciones didácticas e innovar en la práctica. Es decir, todavía estamos en la fase en la que estamos reconociendo, nos hacemos ojitos con las tecnologías de la información y la comunicación, pero todavía no hemos llegado a unos niveles pues, más complejos de las competencias digitales. Y yo creo que eso es importante reconocerlo porque muchas veces lo veíamos en esta investigación, cuando hablábamos del uso de tecnologías de la información y la comunicación, pasan dos cosas. O la gente dice, no, nosotros no usamos tecnología. Y uno le empieza a preguntar, pero cuando están en la clase proyectan videos en el computador. Sí. Y escuchan podcast como parte de los recursos sugeridos. Sí. Y ven películas. Sí, cierto. Entonces hay una disgregación entre lo que entendemos como tecnología y lo que consideramos que hace parte de nuestra ecología o nuestros ambientes personales de aprendizaje, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero también todavía estamos en ese lugar en el que hay temor por lo que pasa con la tecnología, especialmente ahora que tenemos inteligencias artificiales generativas. Yo creo que pues, ojalá haya una tercera fase porque creo que eso es lo que se viene, pensar las implicaciones de las inteligencias artificiales generativas, pero más allá de que sea una inteligencia artificial o de que sea una tecnología del siglo pasado, lo importante es apropiarla.
y lo que evidenciamos en las dos fases de estas investigaciones es que todavía estamos apenas en un momento de alfabetización digital. La invitación es explorar la riqueza de los recursos que tenemos. Lo que decía Sara hace un momento es que nosotros usamos tecnología desde siempre, solo que usamos el tipo de tecnología que teníamos y que ya normalizamos y la tenemos incorporada a nuestras vidas, ¿cierto? Siempre ha habido innovaciones tecnológicas que se articulan a las labores pedagógicas, ¿cierto? Pero un buen ejercicio es estar explorando a ver qué más ha salido, qué aplicaciones hay, qué nuevos recursos hay. Hay muchísimos recursos gratuitos, sí. También hay muchos que limitan el número de uso, o sea, usted puede usar esta herramienta solamente 3 veces, ya después tiene que adquirir la premium. Bueno, usemos las 3 que nos dejó usar. Y si es tan buena y es costo-beneficio, pues entonces uno decide si la compra o no. Es estar haciendo curaduría constante de herramientas, ¿cierto? Invitar a la co-creación es muy importante porque uno aprende muchísimo en la interlocución. Yo sé que lo estoy llevando a nuestro terreno de comunicadores. También desde la psicología la interacción es importante. Lo digo porque Orfaley seguramente también tendrá algo que decir al respecto. Pero siempre si estamos colaborando conjuntamente, si siempre traemos a ese estudiante a que venga y cree que esa jerarquía del docente, que es algo que se ha desdibujado mucho con la educación mediada por tecnología o la educación virtual, es que la figura del docente ya no es una figura jerárquica que se presenta en un aula y empieza a recitar una cantidad de información y de contenidos, sino que puede crear con la realidad actual, con las aplicaciones que haya y con esos interlocutores que son los estudiantes, que si bien pueden usar mucha tecnología, la mayoría de ellos para un asunto social, eso también se puede traer a nuestro terreno e incorporarlo para la apropiación del conocimiento y la apropiación tecnológica. Lo ideal es no nos limitemos y siempre estemos con ese espíritu curioso para tratar de que sea lo más agradable y divertido este ejercicio pedagógico. Continuamos entonces con uno de los resultados de esta investigación que tuvo que ver con los afectos, las emociones y la presencia digital. Y antes es importante situar un poco como el contexto acá teórico, como estamos pensando, o más bien algunos conceptos que tuvimos en cuenta para este, digamos, este componente, que es además un hallazgo. Cuando pensamos en la educación y en la dimensión afectiva, normalmente muchos de ustedes seguramente han escuchado que se habla de la inteligencia emocional, ¿cierto? Y la inteligencia emocional está relacionada con la autorregulación, con la autorreferenciación, autorreconocimiento, con la motivación, la empatía y habilidades sociales, ¿cierto? Entonces, era muy importante también pensar cómo aparecía esto. Está relacionada también con los vínculos, ¿cierto? Con cómo hacemos vínculos, cómo esos vínculos nos posibilitan un espacio de aprendizaje. Últimamente también hablamos mucho como de la narración, es decir, los seres humanos nos contamos historias todo el tiempo y a partir de esas historias comprendemos el momento que vivimos y pensamos en el futuro. En esa medida, digamos que aparecen varios aspectos en este sentido. Por ejemplo, los estudiantes nos mostraban cómo la virtualidad o digamos esta educación mediada por la tecnología fue sentida como un sacrificio que devino luego en una oportunidad. Y hay, digamos que como sacrificio porque hay una memoria del inicio, eso que llamamos como mito de origen, los psicólogos hablamos mucho de eso, ¿cierto? El mito de origen de la relación con la educación mediada por la tecnología se dio en un contexto o en una atmósfera adversa. Estaban preocupados por la muerte, por la enfermedad, eh, estar encerrado era una obligación, entonces estudiar a partir de la mediación tecnológica era una imposición
Y hay que pensar qué significa eso, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Antioquia, donde tenemos con los estudiantes otro tipo de relación. Entonces, un primer elemento desde esta perspectiva de lo afectivo es esa atmósfera que inicialmente es adversa y negativa. Sin embargo, un poco cuando se hace la investigación, pues han pasado un año para algunos, 2 años para otros. Hay una nueva representación de la educación mediada por la tecnología. Hay una oportunidad porque se está en otro contexto, en otra atmósfera y se está entendiendo que si bien no quisieran, los estudiantes no quisieran que todo fuera virtual, si quieren aprovechar muchas de esas posibilidades y sobre todo las ven como algo a aprender. Encontramos también en la investigación que hay algunos elementos en esas relaciones docente-estudiante, en esas relaciones en los contextos de enseñanza-aprendizaje, que son muy importantes, ¿cierto? La presencia del cuerpo del profesor, de la voz del profesor unida al contenido, en el caso de la presencialidad, como tradicionalmente hemos estado ligados a eso, ¿cierto? Un profesor nos habla y con su voz nos convoca, con su presencia nos llama y además está ese contenido que nos interesa y todos esos elementos hacen que nos motivemos a aprender si somos estudiantes o si estamos como en ese lugar. Entonces, viene ahí la pregunta, ¿cierto? Y es, ¿qué pasa en un espacio donde eso no está? ¿Cierto? Es decir, si está la voz del profesor, pero no está su cuerpo, estamos mediados por un aparato tecnológico que implica incluso, fíjense, bien interesante esto, implica que a veces podamos estar conectados al aparato, pero sin el cuerpo presente. El cuerpo hace otras cosas, ¿cierto? Mientras intentamos prestar atención. Este elemento aparece mucho en la investigación, en estas narraciones de los estudiantes, ¿cierto? Un intento de concentrarse mientras su cuerpo está haciendo otras cosas, una atención que tiene, normalmente en psicología sabemos que la atención se mantiene por algún tiempo y luego nos distraemos. Entonces, hay todo un reto de la atención en la educación mediada por la tecnología que nos deja preguntas. Y esas preguntas tienen que ver con, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora que encontramos una oportunidad en la tecnología? ¿Qué hacer con ese elemento, ¿cierto? Donde podemos conectarnos a un aparato, para la atención se conecta con todo el cuerpo y la tecnología a veces hace que estemos distraídos. Eso implica entonces retos, ¿cierto? Para los estudiantes en pandemia fue un reto esa concentración. Ese reto implica preguntas, que otros modos tenemos de estar juntos sin los cuerpos presentes, ¿cierto? Que digamos que el mundo de la virtualidad nos ha hecho pensar en algo que era impensable hace mucho tiempo. En la mayoría de las actividades los cuerpos estaban presentes, ¿cierto? Estábamos presentes para el trabajo, para el estudio, con los amigos, y ahora estamos en un momento donde podemos hacer muchas de esas cosas sin esa copresencialidad. Sin embargo, eso implica que tengamos que disponernos a otros tipos de vínculos o de mediaciones para esos vínculos. Un aspecto que aparecía bien interesante es que en la educación tradicional ha sido necesaria la supervisión. Necesitamos la supervisión de alguien, necesitamos un policía, sino un policía, alguien que nos obligue a, y la autoeficacia ha sido leída un poco bajo esa tutela de la mirada del otro. En estos nuevos modos de la educación, la supervisión la tenemos que hacer nosotros mismos, o digamos que hay una cosupervisión, pero debe haber un asunto muy apropiado por parte del estudiante de autonomía. Y asimismo, cómo se lee esa autoeficacia con esa reducción de la mirada, el cuerpo y como todo este tipo de relaciones. Em, Hay algo que también aparece allí muy importante que tiene que ver con la conexión y es
como docentes y quienes somos docentes nos podemos hacer esa pregunta y tiene que ver con, nos podemos conectar con los equipos, con lo tecnológico, pero sin darnos cuenta podemos estar desconectados de las necesidades de los estudiantes, ¿cierto? Y eso lo siente un estudiante. En algunos de los relatos, los entrevistados nos decían que podían ver que algunos docentes estaban muy conectados con ellos por su disposición a la participación, a las preguntas, a los saberes de los estudiantes y un poco porque podían moverse de una posición donde el docente es protagonista. Entonces, un poco Gerlain nos hablaba ahora de esto. Digamos que ahí aparecen varios retos en relación con las emociones, los afectos y la presencia digital en estas nuevas formas de educación mediadas por la tecnología. Los espacios de conectividad, del uso de la tecnología, eh, hay un uso diferenciado entre el celular y el computador. ¿Para qué se usan? ¿Para qué los utilizamos en una estrategia pedagógica? ¿Qué vamos a hacer con una sala de cómputo? ¿Qué hacemos con un celular? Hay una creencia de que hay que apagar. Hay gente que nos ha contado que en los colegios hay una caja donde deben poner el celular los estudiantes antes de ingresar pues al aula para que no se distraigan. Y precisamente eso de la atención que mencionaba Orfaley sobre cuánto tiempo podemos mantener la atención, ¿por qué no integrar esas tecnologías a nuestro favor? ¿Por qué no crear actividades en las que los chicos puedan usar un celular? Por ejemplo, nos ha funcionado, lo hemos compartido en el laboratorio, vamos a leer este documento, vamos a ver esta película y vamos a crear stickers. Vamos a calificar la exposición de los compañeros con un meme. Vamos a, pues siempre tratando, ustedes saben que hay un riesgo ahí porque son chicos jóvenes, porque pues están divirtiéndose también, pero si uno pone ciertos parámetros, bueno, nos reímos, pero lo más importante es que hagamos esta labor de una manera genuina. Entonces uno logra que los estudiantes hagan, por ejemplo, nubes de palabras, diseñen ellos mismos sus stickers, diseñen ellos sus memes y puedan utilizar el celular y el computador articulado a un contenido que queremos que sea apropiado. Entonces también crear otros espacios de aprendizaje, buscar en las aulas, buscar en los campus universitarios dónde desplazarnos para crear otras experiencias que nos permitan apropiar ese conocimiento. Y eso fue algo que encontramos con las entrevistas, que los estudiantes decían que, por ejemplo, un estudiante en una de sus entrevistas, Karen Monsalve, nos decía que un profesor, Oscar Mazuera, había creado un abrazo virtual con una aplicación hecha con los celulares, porque como no podíamos abrazarnos en el confinamiento, y eso era algo de las cosas que más nos dolían, no poder tocar al otro, incluso verlo, pero no tocarlo. eh, con esta aplicación pudieron hacer un ejercicio muy bonito y muy interesante y muy emotivo que les ayudó a apropiar muchísimo el tema de tecnología porque era una asignatura de taller de medios en la que ellos pudieron desarrollar con esta aplicación un abrazo virtual, algunos con música, otros con fotografías, otros con videos y lograron el objetivo propuesto. La conectividad siempre va a ser el talón de Aquiles, eso y la tecnología, porque hay ciertas zonas rurales que no tienen acceso. Por ejemplo, nos contaba una estudiante de la sede de Sonsón que ella no podía conectarse y que tenían compañeros. Había un chico de un resguardo indígena que tenía que subir una montaña para poder tener un poco de señal y entre los compañeros lo desatrasaban, ¿cierto? Y hubo muchísima solidaridad entre ellos, pues, con el ejemplo que les acabo de contar, porque siempre estaban compartiéndose la información, siempre lograban cómo integrar al otro, de hecho hubo muchísimo compañerismo. Entonces, si pensamos, no es solamente un asunto de tecnología, sino de estrategias y de un aprendizaje articulado a la emoción que hizo que se lograran los objetivos propuestos, tal vez de una manera diferente, tal vez no todos los objetivos que queríamos, pero sí se hizo
en caliente una apropiación de tecnología y de conocimiento. Y ya para finalizar, les queremos compartir algo que escribimos en el último capítulo, de hecho, que tenemos de un libro que esperamos publicar muy pronto, con todos estos resultados, hallazgos. Y el último capítulo se concentra en los aprendizajes, porque bueno, logramos entender un poco qué era lo que estaba pasando, comprender las percepciones, los roles, los niveles en competencias digitales, un poco hicimos una comparación, aunque no era pues el propósito de esta segunda fase de la investigación, pero como habíamos hecho una anterior con profesores, logramos encontrar diferencias, similitudes, pero también diferencias entre los niveles de apropiación de las tecnologías entre profesores y estudiantes, en la que les decía más temprano, pareciera ser que los estudiantes tienen mayores competencias digitales que nosotros los profes y hay un llamado para los y las profesoras, pero también pues queremos saber cómo qué podemos hacer con todo esto, ¿cierto? No quedarnos solamente en ese lugar de, ay, bueno, hubo cosas terribles y otras potentes. Entonces, en este apartado de los aprendizajes, identificamos dos grandes grupos de aprendizajes. El primero tiene que ver con las estructuras áulicas, que ese fue un término que tomamos de una tesis bellísima de Luisa Fernanda García. Ella es ahora una magíster, en su momento fue estudiante de la maestría de educación de la Facultad de Educación de esta universidad. Y Luisa nos inspiró muchísimo porque ella hizo un trabajo que ella tituló Conexiones didácticas entre las TIC y la educación corporal. Entonces, analizó cómo se configuran esos espacios que hemos llamado históricamente aulas y cuál es la relación con el cuerpo, que preciso Orfaley lo decía ahorita, la importancia del cuerpo en eso que llamamos educación. Y motivados por los descubrimientos que ella hizo ahí y las proposiciones que hizo sobre esas reconfiguraciones del aula del siglo XXI, nosotros logramos también notar en esta investigación que hoy en día el hábitat universitario es distinto, está ampliado, está también interrumpido en algunos momentos, ¿cierto? Porque ya el mundo y la vida no es lineal y eso es muy importante que lo entendamos muy rápido. Si pensamos en términos de los siglos anteriores, incluso pues voy a nombrar el siglo XX hasta entrado, pues, porque solamente después de los 90 que podemos decir que hubo un cambio en las configuraciones sociales, pero antes de eso la vida discurría de manera lineal. O sea, yo me levanto, luego de levantarme hago A, B, C, ¿cierto? Y voy pasando de un paso al otro o de una esfera a la otra y todas las esferas están claramente divididas. Entonces salgo de mi casa y dejo de habitar el espacio privado, paso al público, ¿cierto? La calle, y luego entro al trabajo donde quedo otra vez encerrado en esa esfera y me dedico solamente a lo laboral y así sucesivamente. Entonces el mundo discurría, recuerden pues aquí la teoría de Einstein, el espacio-tiempo es uno solo, ¿cierto? No hay espacio y tiempo, sino espacio-tiempo, entonces ambos discurrían de manera lineal. Lo que está pasando hoy en día es que el tiempo y el espacio ya no son uno solo. Entonces ustedes, muy seguramente, los invitados, las personas que están conectadas, están en la charla virtualmente, pero presencialmente no tengo ni idea, me muero de ganas de saber en qué están, pero estoy segura que no están en una sala de reuniones sentados o en un auditorio viendo la pantalla, ¿cierto? Están en otra cosa, al tiempo. Y eso está pasando en el mundo social, pero está pasando también en el mundo educativo, ¿sí? Y esas reconfiguraciones de los espacios son muy importantes porque amplían esa visión que tenemos de educación. Y esto está referido pues, a un concepto que se ha trabajado muchísimo. Las personas que investigamos sobre esto lo sabemos de tiempo atrás. Hay un autor que además es colega y lo admiro mucho, que es Alejandro Uribe. Alejandro ha investigado muchísimo sobre esto y tiene textos para los que quieran pues ampliar un poco más, que tiene que ver con la educación expandida. Y es justamente comprender que ese momento de formación ya no sucede solamente aquí o en el aula o en el lugar intencionado o institucionalizado
o en lo que hemos entendido históricamente que es el espacio para formarnos. Así pues que nos formamos a través del podcast, a través de la obra de teatro, a través de la conversación a través de la conferencia de enseño porque quiero que no hace parte de ningún microcurrículo, de ningún prerequisito, de ningún curso, pero pues yo entré y aprendí, ¿cierto? Y de todos esos espacios que configuran hoy la ecología del aprendizaje. Eso quiere decir que estamos viviendo tiempos y espacios presenciales y virtuales a la vez y es muy importante que comprendamos eso, porque una vez lo comprendamos, pues van a pasar dos cosas que yo creo que son muy potentes. Una es, si yo soy estudiante, voy a entender mucho más fácil a qué me estoy enfrentando y cuáles son mis necesidades como estudiante. Y si yo soy profesor, profesora, tomadora de decisiones, voy a comprender cuáles son las necesidades de mis estudiantes y voy a generar estrategias pedagógicas acordes con las realidades del siglo XXI, porque también lo que evidenciábamos en esta investigación es que un poco el mundo va avanzando muy rápido, pero la universidad se está quedando, ¿cierto? Y tenemos que dar el paso adelante. Y eso implica pensar en nuevos roles, nuevas configuraciones didácticas. El maestro ya no es el centro de ese espacio de aprendizaje. Y esto para quienes trabajan en educación saben que viene de tiempo atrás, hace muchos años que venimos diciendo, es que ya no es el centro de todo el profesor. Antes, cuando no teníamos acceso libre a la tecnología, a la información, a los dispositivos, claro, el profesor, por reducirlo demasiado, era la persona que podía comprar el libro, ¿cierto? Entonces el profesor se lo leía y era el que tenía toda la autoridad para ir a decir X o Y. Pero hoy uno como profesor arroja un dato y el estudiante inmediatamente lo puede verificar en vivo y en directo y te puede corregir y está bien. Y tenemos que estar tranquilos con eso. Es cierto, es entender que ya no somos el centro de, sino que somos co-creadores, como también lo nombraba Gerlain más temprano, y eso implica unas nuevas formas de relacionarnos entre estudiantes y profesores y entre estudiantes, profesores y conocimiento. Y con esto voy al segundo apartado de esos aprendizajes que hemos nombrado aprendizajes 2. Sí, lo que pasa es que quería contarles que tenemos a Juan Felipe, el profesor Juan Felipe Zuluaga, pudo conectarse y ¡Ah, qué rico! avisarme por otro medio digital que se pudo conectar, entonces estaba en eso. Gracias, Ger. Si puedes pasar la presentación y ya le damos paso a Juan también para que nos cuente alguito en este rato que nos queda. Les venía diciendo que eso implica entonces nuevas mediaciones y esas nuevas mediaciones pasan por la conciencia de dos cosas, la comprensión de dos cosas. Uno, hemos hablado pues en repetidas ocasiones de la alfabetización digital. Yo creo que hemos insistido muchísimo en la alfabetización digital en los últimos años, pero todavía hoy sigue siendo necesario que pensemos qué significa estar alfabetizados en el siglo XXI, que ya no es solamente saber leer y escribir. Digamos que saber leer y escribir era suficiente para el siglo XIX. En el 20 la cosa se empezó a complicar y en el 21 ya saber leer y escribir no es suficiente para poder relacionarnos con el mundo. La alfabetización yo creo que es uno de los conceptos más bellos que se trabajan en educación porque no solamente implica la posibilidad de acceder al código, de cifrarlo y descifrarlo, sino la posibilidad de participar en el mundo. ¿Sí? Yo creo que eso es lo más importante de la alfabetización, que tú puedas comprender los dispositivos tecnológicos, comunicativos, sociales, políticos, económicos, con los que funciona el mundo que te correspondió vivir y a partir de eso puedas participar. Y lo que está sucediendo hoy en día es que esa alfabetización que Emilia Ferreiro nos dice, no le deberíamos decir alfabetización digital, digámosle alfabetización a secas, ¿cierto? Porque entonces nos vamos a complicar un montón cuando ya no, lo que tengamos que usar no es lo digital, sino las holografías o qué sé yo. Pero bueno, la alfabetización en términos generales es
el arropamiento de los pueblos, ¿cierto? Es como yo puedo hacer parte de este mundo siendo consciente de lo que ocurre. Y realmente lo que está pasando hoy en día es que a pesar de que tenemos un mundo altamente tecnificado y supuestamente tenemos buen acceso a tecnologías en términos generales, las cifras al menos así lo dicen, en realidad no sabemos usar esas tecnologías. Y hay muchas diferencias, incluso generacionales, pero también que tienen que ver con la ubicación geográfica, que también tienen que ver con el acceso a la educación alrededor de lo que yo puedo hacer con esa tecnología. Entonces tenemos que insistir en esa alfabetización digital, comprender también cuáles son las implicaciones, por ejemplo, de estar en estos espacios mediados por tecnologías, porque no podemos decir que todo es bello. Hay unas implicaciones fuertes en términos, por ejemplo, de el desarrollo de miopías, de obesidad, de diabetes tipo B, por ejemplo. Hay estudios, pues ya del área de la medicina que han correlacionado la iluminación de las pantallas, dormir, por ejemplo, con pantallas al lado y que constantemente se estén iluminando con la producción de insulina mientras estamos durmiendo y el desarrollo de diabetes alguien que me ayude, pero bueno, una de las diabetes que no es hereditaria. Tipo En todo caso, 2. gracias, tipo 2. A lo que voy es que no podemos romantizar tampoco este tema de las tecnologías, ¿cierto? Y nosotros pues tampoco acá estamos haciendo una defensa del uso de la tecnología a toda costa, sino más bien comprender. Y eso hace parte de la alfabetización, comprender cuáles son los riesgos y las oportunidades que tengo y cómo yo puedo tomar decisiones informadas. Y eso tiene que ver con la agencia tanto de profesores como estudiantes, porque hoy en día el profe presenta una carta de posibilidades, pero también qué rico que los y las estudiantes cada vez más seamos partícipes y nos tomemos muy en serio nuestro proceso, es decir, que nos abanderemos de nuestro proceso y sepamos, bueno, es que yo soy más auditivo, entonces me voy por las sugerencias de los podcasts, o no, yo soy más visual, entonces me voy por las sugerencias de las infografías, o propongo incluso recursos alrededor de eso. Yo recuerdo que mis estudiantes, por ejemplo, me encanta porque propongo un texto, entonces viene uno que se encontró el texto leído en YouTube y dice, profe, me encanta porque yo escucho y voy leyendo y es lo que necesito, perfecto. Otros se juntaron y leyeron juntos, perfecto. Otro es lobo solitario y leyó solo, perfecto. Pero eso tiene que ver con la agencia, entender cuáles son mis formas de aprender y entender cuál es ese ecosistema en el que me muevo. Y cierro con los ambientes personales de aprendizaje, que incluso pues súper ricos, y Juan quisiera hablar un poquito de esto porque también sé que es parte del tema que él ha trabajado, que tiene que ver con em, reconocer cuáles son esas herramientas, personas, dispositivos, conexiones que hacen parte de mi aprendizaje. Nosotros normalmente, yo creo que todos los profes de este laboratorio hacemos un ejercicio con nuestros estudiantes donde les pedimos que dibujen, escriban, diagramen su ambiente personal de aprendizaje y es súper lindo cuando uno hace eso y ojalá las personas que están conectadas a esta charla lo hagan. Piensen ustedes cómo aprenden, porque ahí uno se da cuenta que ese ambiente o ese ecosistema es súper amplio y no se limita solamente a la clase, al aula, ¿cierto? Sino que hay un montón de espacios conectados entre sí. Juan, cuando quieras intervenir, levanta la mano que yo voy a seguir, porque ya estamos pues como cortitos de tiempo. Y un último hallazgo que pues en lo personal me pareció muy bello y muy potente, porque creo que también a veces cuando investigamos sobre tecnología, una pregunta permanente es, ¿será que nos estamos deshumanizando? ¿Será que estamos perdiendo como ese poder de las conexiones con los otros? Y un poco ese fue también un reclamo que encontramos en la investigación. Incluso, aprovecho antes de hablar de la mirada del otro maestro, recordé algo que no hemos mencionado y es que los y las estudiantes pareciera que entendieran lo virtual como algo que no existe, ¿cierto? Chul Han, que es un filósofo coreano, se los recomiendo muchísimo, él tiene pues ya muchísimos textos, pero uno de ellos es El Enjambre, por ejemplo, que ahí hace pues como
una disertación muy interesante sobre cómo los seres humanos estamos hoy consolidando nuestras relaciones alrededor de la tecnología. Chulhan habla de las no cosas, que también es otro ensayo que hizo, y en las no cosas dice que hoy en día el ser humano se ha dedicado a recopilar datos y datos y datos, pero recuerden lo que nos decía al principio Faley, y es que los seres humanos somos narrativos. Entonces, el ser humano necesita un relato, ¿cierto? Cuando a usted le preguntan a usted quién es, usted cuenta una historia, ¿sí? Usted no saca los datos, el número del registro civil, no, usted cuenta una historia. Y lo que dice Chulhan es, estamos acumulando un montón de datos, pero no hay una narración que nos atraviese hoy en día. Y habla de las no cosas como esa configuración propia del siglo XXI. Y lo que veíamos en esta investigación es que pareciera ser que lo virtual apela a las no relaciones, a los no aprendizajes, a las no vivencias. Entonces encontrábamos cosas muy interesantes como estudiantes que nos decían, ay, sí, es que cuando nos encontramos después de la pandemia, era como si nos conociéramos de antes. Pero pues claro, llevaban 2 años estudiando juntos, solo que lo virtual pareciera ser que todavía en el inconsciente, y Orfaley nos lo explicará mejor en términos psicológicos, pues no existe lo virtual, no existe, y claro, no es tangible, pero sí sucedió en el espacio-tiempo, pero no es tangible, no lo agarro, no lo toco, y eso sigue siendo importante. Y ahí lo conecto con la mirada del otro maestro porque sigue siendo importante ese lugar del maestro que acompaña, que entiende la historia de vida, ¿cierto? No solamente alguien que certifica, que califica, que asegura que hiciste o no hiciste, sino que es alguien que comprende de manera holística el proceso de cada estudiante y acompaña desde ese lugar. Y un poco eso tiene que ver con la reconfiguración del rol, que ya no es el maestro el centro de la atención, sino el maestro que acompaña, que conecta, que gestiona en estos nuevos ambientes. Vamos cerrando porque creo que hay preguntas, ¿cierto? Qué rico que podamos conversar un poquito. Nos quedaron también muchas cosas en el tintero, pero será en otra sesión de enseño porque quiero. En últimas, yo creo que esto ya lo he alcanzado a decir un poco a lo largo de la conversación, y es que el mundo ha cambiado, pero a veces nosotros no, entonces la invitación es a que podamos hacer esos cambios conscientes, informados, con conocimiento de causa, con mucho autoconocimiento, entender cuáles son nuestras formas, comprender que el rol del estudiante ahora es mucho más participativo y el del profesor mucho más de gestor, ¿cierto? Y eso implica pensar esas mediaciones entre conocimiento, estudiante, realidad, profesor, de manera distinta, desagregada, no lineal, eh, mutante. Y hay una acotación final que quisiera hacer, que no nos quedó aquí pues como en el texto, pero que yo creo que es muy relevante, y es destacar el lugar físico como un lugar que dota de significado a la experiencia universitaria. Nuestros y nuestras estudiantes entrevistadas, que fueron chicos y chicas de los 5 pregrados que tenemos en la Facultad de Comunicaciones y Filología, insistían que ese lugar físico es importante para sentirse universitarios, pero eso no significa que todo tiene que pasar por ese lugar físico o que la experiencia de aprendizaje tiene que ser de la forma tradicional, un profesor hablando 2 horas seguidas y 30 estudiantes escribiendo, ¿cierto? Pero sigue teniendo un peso relevante el lugar físico para ese sentirse universitarios y universitarias. Finalmente queremos dejarles un regalito. Bueno, y Juan Felipe nos iba a contar sobre la caja de herramientas, pero veo que Kelly está acá porque creo que el tiempo se nos acabó. Sí, ya vamos llegando al cierre de la conversación, pero adelante, profe Juan Felipe, si nos quiere compartir pues como algo adicional, y mientras tanto las personas que tengan preguntas o comentarios que nos las vayan dejando en el chat. Ya hay un par por ahí, pero entonces para darles otro tiempecito. Muchas gracias por darme la posibilidad de conversar acá un momento. Yo tenía un compromiso pues que no podía aplazar, pero sí quería acompañarlos y acompañarlas un momento. Pues a raíz de una eventualidad, pues digamos que nuestro laboratorio, como ya se lo han contado las demás colegas, ha tenido como un crecimiento que se ha dado en parte por asuntos o momentos coyunturales.
la caja de herramientas respondió en un momento muy particular de nuestra facultad a la posibilidad de mostrarles a las y los profesores posibilidades para que hicieran cambios o modificaciones o incluso entendieran cómo se podía operacionalizar de forma más clara estos asuntos de investigación y experimentación que estábamos trabajando en el laboratorio. Entonces, lo que ustedes encontrarán en el link, que luego también les podremos enviar, es pues una serie de recomendaciones, una serie, digamos, también de recursos, pero sobre todo de reflexiones que han surgido a lo largo, digamos, de las experiencias que ha tenido y exploraciones que ha tenido el laboratorio y que han sido de mucha utilidad para encontrar ese puente o ese enlace entre toda la parte de reflexión y investigación y de metalenguaje a la necesidad del profe, digámoslo, de forma castiza de a pie. Gracias, Juan. Yo veo que Ger quiere hablar. Le vi la intención. No, no, me estoy acomodando, los estoy escuchando. Ah, bueno, porque yo veo dos preguntas en el chat, bueno, tres ahora. Si quieren, intentamos responderlas como de a un minuto, si están de acuerdo, colegas. Yo puedo empezar con la primera, que tiene que ver con los nativos digitales, una que hizo Alex Cardona. Kelly, la voy a leer, ¿te parece? Perfecto, profe. Listo, dice, ¿creen que los nativos digitales se podrían adaptar con facilidad a contextos en los que no pudieran utilizar estos dispositivos, no solo para educación, sino también laborales? Alex, mira que esa es una pregunta que, pues a la que recurrimos mucho, pues nos lleva a una pregunta que recurrimos mucho en clase y es si podríamos concebir el mundo de hoy en día sin tecnología. Pues en los años que yo llevo haciendo esa pregunta en clase, siempre la conclusión es no. No, porque es que llevamos usando tecnología desde que nos inventamos el fuego, ¿cierto? Ahora bien, si te refieres a los dispositivos digitales, yo creo que sería también muy interesante toda la conversación que se está dando alrededor de las inteligencias colectivas, pero también críticas muy interesantes. Hay autores como Roberto Casati, el mismo Chulhan, que casi nos dicen estamos creando idiotas digitales, ¿cierto? Es decir, personas funcionales, pero que no comprenden cómo llegaron a ese punto. Y yo creo que en parte ese es el gran conflicto que hay hoy en día sobre el uso de inteligencia artificial, tiene que ver con eso, que todavía no lo comprendemos lo suficiente como para decidir si lo uso o no lo uso. Para responder mucho más puntualmente a tu pregunta, lo que pasa es que tu pregunta nos lleva como a un desarrollo muy amplio, pero para responder mucho más puntualmente, dos cosas. Uno, el término de nativos digitales pues ha sido ampliamente debatido, ¿cierto? Porque no hay ninguna evidencia científica, biológica, que en el ADN de las personas que nacieron a partir de los 70 haya una nueva configuración que hace que descarguemos una base de datos sobre el uso de tecnología. No, ese uso es social y cultural, ¿cierto? Y se puede aprender o no aprender. Y lo otro es que, pues podríamos prescindir de los dispositivos. Sí, claro, por supuesto, yo pienso que sí, pero eso tiene unas implicaciones, es decir, las configuraciones que ya hemos desarrollado alrededor del uso de las tecnologías hoy en día casi que nos obligan a seguir usándolas porque humanamente ya no seríamos capaces de hacer lo que hacemos hoy con el uso de las tecnologías y pienso que a la larga va a seguir siendo así. De hecho, creo que eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial. El volumen de información que producimos hoy en día humanamente es imposible de procesar y requerimos de ayudas tecnológicas o de lo contrario, pues no podremos hacerlo. Cierro ahí para que mis colegas puedan responder las otras dos preguntas que quedaron. Hay un comentario que nos dejó Lucía, ella se tuvo que ir de la sesión, tenía una cita, pero quería dejar como este apunte aquí. Si bien la investigación hace referencia a los contextos educativos como la U o el colegio, quienes trabajábamos en pandemia con comunidades en procesos de educación, casi siempre mujeres adultas y las más rezagadas en TICs, la pandemia sí significó un salto importante en el conocimiento y manejo de tecnología. Muchas mujeres que no sabían prender un computador aprendieron a acceder a estas reuniones virtuales, cometiendo muchos errores, pero adquiriendo nuevas habilidades habilidades. Con la pandemia, las mujeres adultas de comunas y corregimientos de Medellín, de estratos 1, 2 y 3 y 4, ganaron en acceso y comprensión en tecnología. Quería ella compartir eso, pero se debió ausentar. Y por aquí, Sara
dejó una pregunta. Es cierto que el uso de las TIC facilitaron y generaron un gran cambio y a partir de ello, ¿qué herramientas digitales consideran ustedes que realmente mejoraron el aprendizaje y cuáles solo fueron una carga extra? Si alguno quiere responder sobre eso. Pues yo puedo comentar un poco la experiencia que hemos tenido en el laboratorio. Yo no sé si tal vez pudimos ofrecer esa información, pero yo soy coordinador de un pregrado virtual en el área de español como lengua extranjera. Y una de las preguntas principales que nos planteábamos cuando hablábamos de las herramientas y de los recursos era de qué manera efectivamente esas herramientas, recursos y estrategias iban a estar vinculadas a las formas y proyectos de vida de los estudiantes que deciden hacer una carrera en el área de español como lengua extranjera. Y creo que ahí está como el punto fundamental de la pregunta, y es que en términos generales en educación es tremendamente difícil hacer una evaluación clara de cuán eficiente o efectivo es el uso de una herramienta X o Y en el aprendizaje, porque de hecho todavía estamos descubriendo cuáles son las mejores maneras de acercarnos a los contenidos. Pero algo que definitivamente ha sido recurrente en las sociedades, o al menos en las comunidades que están formándose en educación virtual, es que la concreción, la síntesis, las propuestas de microlearning, las propuestas de algo mucho más masticado, pero que al mismo tiempo tenga un poquito de carne, han resultado ser como mejor valoradas por grupos amplios, al menos en la experiencia del pregrado. Por el contrario, recursos, estrategias e incluso herramientas que implican un esfuerzo procedimental o técnico mucho mayor, tienen como un nivel o una curva de conexión mucho más difícil de concretar. Em, Algo que nos ha parecido muy curioso en la experiencia del pregrado con el que llevamos ya unos 6 años en construcción es que cada vez más los estudiantes en educación virtual nos están pidiendo contacto, acompañamiento e idea de comunidad, que era algo que nosotros nos habíamos planteado porque pues esto no es nuevo en educación virtual, ni siquiera en la misma comprensión de la humanidad, pero nos lo veníamos planteando porque nuestro interés principal, y también como laboratorio lo hemos analizado de esa manera, era unir diferentes comunidades que tal vez estaban muy lejos las unas de las otras y que incluso tenían unas diferencias horarias o en la conectividad o en la zonificación que nos iba a significar que ese acompañamiento y esa unión se iba a complejizar más. Entonces, como para resumir y concretar, nos hemos dado cuenta de dos grandes conclusiones que han tal vez contribuido a mucha más eficiencia al menos en el cambio en el discurso y el posicionamiento de los estudiantes. Una es herramientas, recursos, contenidos más concretos, más masticados pero con carne. Y dos, un acompañamiento constante, una unión, una idea de comunidad ha permitido que haya mucha más concentración, atención en los procesos de acceso a ese contenido. Y yo quisiera agregar algo sobre eso que estás diciendo, Juan, porque a propósito, pues, como de lo que decías, de la complejidad técnica, también hay un autor que se llama Richard Mayer y él ha desarrollado una teoría que se llama teoría del aprendizaje multimedia. Y entre muchas cosas que él explica ahí, hay una que me parece súper interesante que tiene que ver con aquello que hace ruido. Es decir, cuando usamos tecnología por usarla, por ejemplo, cuando pierde el sentido. Una cosa es que a mí me digan, tienes que entrar a este foro porque en ese foro vamos a desarrollar una idea sobre la película que acabamos de ver. Ok, tiene sentido para mí, pero cuando es usarlo por usarlo, entra al foro y participa en lo que quieras, pierde sentido y hay una disrupción, entonces se desconecta la intención. Y esto lo conecto con el comentario que hizo la persona que se fue a una cita de odontología, Lucía, que me encantó que haya dicho que se fue para una cita de odontología porque eso ratifica lo que les decía del espacio y tiempo.
Pero lo conecto con algo muy importante que también lo encontramos en la investigación, es que la disposición es fundamental. Casi que yo, de manera muy atrevida, y pocas veces me atrevo a decir cosas tan totalitarias, pero aprende el que quiere. O sea, cuando hay disposición, se aprende. Yo ahí termino diciendo que el uso instrumental de la tecnología no tiene sentido. O sea, atiborrarnos de tecnología para tratar de lograr un objetivo, decir que yo estoy usando tecnología. Puede ser una sola tecnología, pero con un objetivo claro, y puede ser una muy básica, y si funciona, está muy bien, pero el exceso de instrumentalización de la tecnología no es útil. Quiero decirles que la caja de herramienta Kelly agregó el enlace porque me preguntaron por WhatsApp, entonces para que sepan que Kelly puso ahí, yo lo voy a poner otra vez, pero bueno, si quieren lo pongo, no sé, pero Kelly ya lo había puesto. Listo, ahí se los mandé nuevamente. Una última pregunta para ya cerrar. Nos la dejó Ronald y dice así, pues tiene mucho que ver con la exposición que ustedes han hecho, pero si quieren de pronto sintetizar como algunos puntos, él dice, teniendo en cuenta las competencias digitales, ¿cómo podemos articular esta propuesta, las estrategias formativas y el desarrollo de metodologías activas? Pues yo quiero solo tomarme la palabra porque justamente estamos en esa discusión en el pregrado, porque una de las grandes preocupaciones que tiene todo pregrado virtual es cómo contribuir a la formación de tutores de forma adecuada. Y las reflexiones que hemos hecho en el proyecto de investigación y ahora yo que estoy en el proceso de coordinación han nutrido mucho los diálogos que se han establecido entre los tutores, nuestra experta en formación de tutores y la, pues digamos, la dinámica de la investigación y de las conclusiones que ésta lleva. Yo diría que las competencias digitales, en primer lugar, es un asunto pues que nos ha llegado, eh, yo lo debo decir así, casi impuesto por las comunidades europeas, pero creo que es un primer camino hacia comprender de qué manera nosotros en esa alfabetización general a la que todos deberíamos llegar, nos ubicamos. Y un primer momento de lo que hemos, pues a la conclusión a la que hemos llegado nosotros en el pregrado, es que un primer momento de diagnóstico tendría que implicar asuntos que se salen de lo que usualmente es alfabetización digital y tendrían que tocar asuntos de corte psicológico, asuntos de como la disposición, la atención, la concentración, si efectivamente estoy aquí porque quiero hacer educación virtual o tal vez estoy acá porque esta es mi área de experticia y es el único lugar donde puedo desarrollarme como profesional. Entonces creo que un primer momento a lo que nos ha llevado como esa contrahegemonía de lo eurocéntrico en la formación de tutores es tenemos que primero entender que el desarrollo profesional docente tiene una etapa que no tiene que distinguir en modalidad o en metodología de la educación y que tiene que ver con cuáles son las apuestas que tiene el programa de formación y de qué manera están realmente compenetrándose con el proyecto de vida de la persona a la que queremos formar. Entonces, ese es un primer momento que creo que eso todos lo sabemos, todos los que estamos en educación y hacemos desarrollo profesional docente, entendemos que no podemos perder de vista eso, de qué manera el programa le apuesta a una unión con el proyecto de vida del tutor. Pero algo en lo que rebasando lo técnico, nos ha empezado como a llamar mucho la atención es hacer que los profes primero tengan una homologación clara de los conceptos que usamos a nivel institucional y sean capaces de posicionarse críticamente en esos conceptos. Entonces, para los profes, por ejemplo, era muy raro que nosotros, que llevamos 5 años, 5 años trabajando en educación virtual, les habláramos de moderación, les habláramos de tutoría, les habláramos de dialectizador, y de aprendiente en lugar de otros términos. Entonces, ese primer momento nos ha parecido muy interesante porque nos dice, listo, hay una depuración, el profe está aquí porque quiere o esto no se alinea con su proyecto de vida, pero bueno, lo tenemos acá, lo tenemos que formar. Vamos a una fase técnica y ahora estamos en un punto en el que para efectivamente hacer que nuestras estrategias formativas sean asertivas,
y redunden en metodologías no solo activas, sino metodologías que estén apoyando el modelo pedagógico del pregrado. Tenemos que trabajar hacia ayudarles a los tutores a definir una postura, un posicionamiento sobre los conceptos y las homologaciones de conceptos que hacemos a nivel institucional. Y ese, digamos que ese es el gran momento en el que estamos, porque la actualización en educación virtual a nivel conceptual nos está poniendo casi en un límite con asuntos de corte filosófico con los que ni siquiera nosotros como licenciados somos capaces de lidiar. Entonces creo que estamos ahí, en un momento de comprender los discursos, homologar los discursos y ahora pedirles a los profes que tengan una postura crítica sobre esos discursos que muchas veces son hegemónicos, pero que estamos intentando desarrollar de alguna manera esa contrahegemonía que ha sido, digamos, el momento crucial en el que todavía no hemos llegado ahí, pero al que queremos llegar. Muchísimas gracias a los profesores y profesoras del Laboratorio de Tecnología Educativa y Cultura Digital de la universidad. También les dejaron pues agradecimientos por el chat. Gracias a los asistentes por permanecer en esta charla. Este fue pues un espacio muy valioso para hablar de esta temática que si bien pues sigue siendo vigente y la pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes sobre ello. Los esperamos entonces el próximo mes en el siguiente encuentro de Enseño porque quiero, en el mes de marzo, y les informamos que la charla quedó grabada, se las vamos a estar compartiendo a los correos que ustedes emplearon al momento de registrarse. También recordarles que pueden poner en cualquier buscador Enseño porque quiero para que puedan ver las memorias en el canal de YouTube de UD Arroba y pueden seguirnos en Instagram donde van a poder ver las invitaciones de Enseño porque quiero como a otras estrategias que tenemos desde la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias, profes. Un feliz día. Que estén muy bien. Gracias, Muchas chao. gracias, hasta luego. Gracias, chao.